Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, ya está bien ahí, yo creo que ya está bien ahí, gloria a Dios, aleluya. Muy buenos días, familia, hermanos en Cristo, amigos también que nos están mirando a través de las redes sociales. Dios les bendiga. No sé, amado hermanos, por favor, pueden mirar ahí, sí se ve bien todo, ¿verdad? Todo está claro, sí, ¿verdad? Sí estoy mirando allá que está bien, ¿no? Gloria a Dios, muy bien, pues todos sean bienvenidos, amados hermanos, y me da mucho gusto nuevamente estar con todos ustedes, ¿verdad? Aquí en San Vicente Palapa y al mismo tiempo con ustedes, amados hermanos, que nos están mirando allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y en cualquier parte de México, Centroamérica, donde quiera que usted nos mire, que Dios les bendiga, ¿verdad? Hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde el estado de Guerrero, con la iglesia de San Vicente Palapa, ¿verdad? Y contento, porque también nos visita una hermana que dice que acaba de llegar aquí a San Vicente, ¿verdad? ¿Llegó usted, hermana? Sí. Sí, nos está visitando, ¿verdad? También nos da gusto de verla, que dice que se reunió la semana pasada ya con esta iglesia. Y pues, bienvenida también, amada hermana, igual que cada uno de ustedes. Así es que hoy en esta mañana yo quisiera, antes de que comenzáramos el servicio, que nos pusiéramos de pie y le diéramos gracias a Dios, ¿verdad? Por la bendición de esta reunión, pidiéndole al mismo tiempo la guianza del Espíritu Santo de Dios a través de su santa palabra. Ayúdenme a orar, por favor. Vamos a orar todos, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre bendito de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, en ese nombre glorioso invocamos tu bendito y santísimo nombre, Padre, para que en esta mañana, Señor, la luz gloriosa de tu palabra, la guianza de tu Santo Espíritu y tu presencia, Señor, inunde nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que tu palabra hable, Señor, en esta mañana, trayendo, Señor, libertad, paz, descanso. Que traiga sanidad, traiga vida, traiga fe, traiga esperanza, Señor amado, que es lo único que tú nos das, Señor bendito. Por eso, Señor, suplicamos tu presencia en medio de nosotros. Suplicamos tu presencia a la iglesia que está esparcida en cualquier parte del mundo donde nos miran, Señor, suplicándote que toque sus corazones, toca sus vidas por medio de tu palabra, que en esta mañana, Señor amado, esta palabra gloriosa, Señor, penetre lo más profundo del alma, del espíritu, de los huesos, de los tuétanos, Señor, y traiga, Señor, vida eterna a cada uno de los oyentes. En el glorioso y bendito nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, dándote muchas gracias por esta bendición de poder estar reunidos, Señor, y ser partícipes de tu palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Gloria a Dios. El mensaje de esta mañana, amados hermanos, lo he puesto como título, cuando la vida no tiene sentido, ¿verdad? Cuando la vida no tiene sentido. ¿Cuántas de las veces todos nosotros en algún momento de nuestra vida no hemos pasado por momentos en los cuales uno ya le ha perdido el amor, el deseo a seguir viviendo? ¿Cuántas de las veces nosotros, en medio de las dificultades, llegamos a un punto en el cual ya no encontramos la salida, ya no hay salida? Aquí se acabó todo. Ya no tenemos esperanza, ya no existe una razón para vivir, ya no existe un motivo que nos aliente para seguir viviendo. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? En alguna parte de su existencia. A mí me ha pasado. Y yo creo que a cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, yo no tengo la menor duda de que ha llegado un momento en el cual ustedes ya no encuentran salida. Ustedes ya no quieren seguir viviendo, ya no tienen motivos, ya no hay el motivo. Aquello que alguna vez a usted y a mí nos motivó a seguir viviendo, a seguir existiendo, llegó un momento que es como una flama, como una llamarada que se va apagando, al punto de que ya no tiene sentido la vida. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Hoy en día, ustedes se darán cuenta, amados hermanos, hay cientos de jovencitos, especialmente los jóvenes, que ¿qué es lo que hacen? Terminan con una desilusión, terminan con una relación que tenían,
¿verdad? Una relación amorosa por ahí con el novio, la novia. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es ingerir un frasco de pastillas para envenenarse. ¿Qué es lo que hacen? Agarrar una soga, ponérsela al cuello, ahorcarse. Yo he mirado casos de niños, niñas de 13, 15 años quitándose la vida. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que un niño, una niña de 14, 15, 16, 17 años, 18, 20, 30 años, que están en la flor de su juventud, cómo puede ser posible que los orilla a llegar hasta esos extremos? ¿Qué los motiva? Razones existen muchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que a nadie le importamos. ¿A quién le importo yo? La mujer en una aventura amorosa sale embarazada, ¿verdad? De aquel que creía que era el amor de su vida. Al rato la termina dejando. ¿Qué es lo que pasa con esa mujer? Viene con los padres, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sabes una cosa? Tú te lo buscaste. Lárgate. Aquí no cabes en la casa. ¿Qué es lo que hace una mujer sola, embarazada? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Si sus mismos padres la han rechazado, si su madre, su padre la ha expulsado de su hogar cuando debió de haberla cobijado, de haberla ayudado, de haberla levantado, ¿qué es lo que hace? La empuja. ¿A dónde la empujamos? La empujamos a buscar el suicidio, indudablemente, ¿verdad? ¿Quién es la persona que le da un motivo de esperanza, de aliento a esa mujer? ¿Cuántos jóvenes terminan su relación amorosa y los jóvenes buscan la droga, buscan el alcohol? ¿Para qué? Para olvidarse del amor de su vida. ¿Y qué es lo que viene a continuación? El deseo de venganza, el deseo de quitarse la vida, el deseo del suicidio. ¿Por qué? Porque han perdido ese valor a su vida, han perdido el valor a su existencia, amados hermanos. Pero yo quiero que ustedes y yo hablamos la palabra de Dios y leamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vamos a ver lo que el Señor Jesucristo, mientras anduvo en esta tierra caminando, nos dice a nosotros, le dice al mundo entero. Capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, versículo 28, dice de la siguiente manera: gloria a Dios, venid a mí, dice la palabra de Dios, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, dice Jesús. Todo aquel que está trabajado, está cargado, todo aquel que está cansado, todo aquel que no le encuentra un sentido a la vida, todo aquel que ya no quiere seguir viviendo, vengan a mí, dice Jesús. Vengan a mí. Yo los voy a hacer, hermanos míos, yo les he dicho muchas de las veces en cada predicación que doy, siempre he dicho, hermanos, Dios no es un Dios de religión. Dios no habita en ninguna religión. Él no habita, Él no existe en ninguna religión. Si yo les traigo mi religión a ustedes, se los he dicho muchas veces, mi religión los va a llevar a la perdición eterna, los va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no es religión. La palabra de Dios nos muestra a Dios como un ser amoroso. Cuando usted y yo fuimos creados, cuando usted y yo fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, dice el profeta Jeremías, que allí el Señor dice, mi embrión miraron tus ojos, mi embrión miraron a ti, Señor. ¿Quién es el que forma al ser humano en el vientre de una madre? ¿Cuál es la razón por la cual usted está viviendo, por la cual yo estoy viviendo? ¿Saben por qué? Porque es tanto el amor de Dios por ustedes y por mí. Tanto nos ama Dios, que dice la palabra de Dios, que Dios dice, grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios siendo el ser supremo que creó los cielos y la tierra. El ser que creó todo lo existente, visible e invisible. Ese Dios maravilloso lo creó a usted y a mí. Dice, ¿qué es lo que hizo? Que Él dejó su trono de gloria para venir
a la tierra a tomar cuerpo de hombre, a tomar forma de un ser humano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de entendernos a nosotros completamente. Oiga, pero ¿acaso no es Dios? ¿Acaso no Él todo lo sabe? ¿Acaso no Él todo lo conoce? Claro que todo lo sabe, todo lo conoce, pero Él quiso experimentar en carne propia por los sucesos que nosotros pasamos, por el dolor y el sufrimiento que usted y yo pasamos. Él vino, dice, así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, dice: tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque él mismo experimentó en carne propia lo que ustedes y yo experimentamos. Él mismo pasó el sufrimiento, él mismo pasó el dolor que ustedes y yo pasamos también muchas de las veces. Aunque era Dios en el espíritu, era un hombre en el estado natural, era un ser humano que sentía. Él sintió dolor, por su cuerpo corrió sangre, por su cuerpo corrió agua. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él tuvo sueño, él tuvo cansancio. Él fue un ser humano igual que ustedes y yo. Pero ¿qué es lo que dice el mismo Señor? Venid a mí, vengan a mí, todos los que ya no le encuentran sentido a la vida, todos los que ya no quieren seguir viviendo, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar, yo voy a quitarles esas cargas, yo voy a quitarles ese dolor, ese sufrimiento. Hermanos, Él lo ha hecho con millones de seres humanos. Yo conozco a mucha gente que un día estuvieron a punto de quitarse la vida, que estuvieron en el hospital internados. ¿Por qué? Simplemente porque se laceraron su cuerpo, porque se tomaron un frasco de pastillas queriéndose envenenar. Yo conozco personas que lo hicieron en su momento, pero que ahora aman la vida. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que Dios vino a darnos a nosotros. Vino a darnos amor por la vida. Él vino a darnos eso que usted y yo no podemos encontrar en ninguna parte del mundo. Usted puede tener millones de dólares. Podemos tener la fama que muchos artistas, muchos actores tienen. Pero ¿cuántos de ustedes no han escuchado que esos ricos y famosos que todo lo tienen, que nada les falta, se han terminado quitándose su propia vida? Yo he escuchado muchos casos, no un caso, de ricos y famosos. Y usted se pregunta, ¿cómo puede ser posible que una persona que tiene todo, una persona guapa, elegante, famosa, si es hombre tiene muchas mujeres, muchas admiradoras, si es mujer tiene muchos hombres, muchos admiradores, tiene millones de dólares, euros en su cuenta de banco? ¿Por qué se quitan la vida? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué? Porque les falta lo más importante, porque no han conocido, no ha habido un hombre, no ha habido una persona que les lleve este mensaje. ¿Sabes una cosa? Hay un ser que te ama, hay un ser que puede llenar el vacío del corazón del hombre, hay un ser que puede quitarte ese dolor y ese sufrimiento, que pueda minorártelo, hay un ser que puede sacarte de ese hoyo en el cual tú crees que no tiene salida. Hay un ser y ese ser se llama Jesús. Él dice, vengan a mí, yo les voy a quitar esa carga. Usted sabe lo que es descansar, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces ustedes han trabajado todo el día extenuamente? Y llega el momento cuando ustedes se van a su hogar, a su casa, a su cama, a su lecho. ¿Qué es lo que siente usted? Bendita cama, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Se relaja uno, descansa. Eso es lo mismo que dice el Señor. Si están cargados de problemas, si están cansados de estar lidiando todo el tiempo con el mismo problema, vengan, entréguenme su carga, entréguenme sus problemas, entréguenme sus necesidades, que yo les voy a dar descanso. Eso es lo que dice el Señor Jesús. La palabra de Dios nos habla de muchos personajes bíblicos que pasaron por el mismo problema que todos nosotros pasamos. Hoy quisiera leerles algunos de ellos. Miren, vamos a comenzar con el mismo Señor Jesús. Le voy a invitar a que abran su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Los que no te trajeron Biblia, amados hermanos,
Pongan mucha atención porque yo les voy a leer. Isaías, capítulo 53. Gloria a Dios. Miren lo que dice. El profeta Isaías fue un profeta que vivió aproximadamente 740 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Cristo bajara a la tierra, Isaías vivió o existió aproximadamente entre 740 a 750 años antes de Cristo. Y el profeta Isaías, hablando por el Espíritu Santo, miren, él con advertencia, con mucho tiempo de anticipación, él predijo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, versículo 3, dice de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Miren lo que está diciendo Isaías de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se preguntan, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue Jesucristo? La palabra de Dios dice que Él fue un ser perfecto en toda la dimensión de la palabra. Él no tuvo una sola mancha. Él no tuvo una sola tacha. Él fue perfecto desde su nacimiento, desde su concepción, porque fue obra del Espíritu Santo. Él no fue concebido por un esperma humano. Él no fue concebido por un espermatozoide de hombre. Él fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Perfecto desde su concepción hasta su muerte y resurrección. Y miren lo que dice Isaías, vaticinando Isaías, profetizando lo que Jesús iba a sufrir. ¿Acaso no fue lo que pasó con él? ¿Verdad? Pero miren lo que dice Isaías. Menospreciado, ¿verdad? Dice, menospreciado, dice, despreciado y desechado. Les estaba mencionando el caso de una mujer sola cuando sale embarazada, despreciada y desechada. Él dice, entre los hombres, fue un hombre, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, tuvo una experiencia en el sufrimiento, en el quebrantamiento, en el dolor. Él tuvo esa experiencia, dice Isaías, aquí está profetizando lo que Jesús iba a pasar. Hermanos míos, el hombre perfecto, el hombre más santo que ha pisado la tierra, el hombre que nunca debió de haber puesto un pie sobre la tierra. Imagínense ese ser maravilloso. Todo lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Saben por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, por amor a ustedes, por amor a mí, por amor a todos aquellos que alguna vez escuchamos su voz y venimos buscando su auxilio, su ayuda. Por eso comienza el libro de San Mateo diciendo, Señor Jesús, vengan a mí, yo los voy a descansar, yo los voy a levantar, yo voy a caminar con ustedes. ¿Para qué? Para que no vean la vida como la están mirando, para que no estén cargando con esos problemas que ustedes están cargando. Vengan a mí, denme sus cargas, denme sus problemas, denme sus necesidades, que yo, hermanos, yo se los digo por experiencia propia, casi 50 años en el Evangelio. Y yo he pasado por una multitud de problemas igual que cualquiera de ustedes, pero nunca me he sentido solo. Yo siempre he mirado la mano de Dios, que cuando ya estoy a punto de quebrarme, viene la mano de Dios y de una forma sobrenatural me levanta y sigo caminando. ¿Por qué? Porque hay un camino que recorrer. Nosotros, la palabra de Dios dice claramente que aquí estamos de paso, y mientras estamos de paso, estamos pasando todo el tiempo por situaciones difíciles, de pruebas, de necesidades, porque sí hay necesidades, pero ya no caminamos solos, caminamos de la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si Jesús pasó por eso, ¿qué no vamos a pasar nosotros? Miren, los voy a invitar a que leamos la palabra de Dios de un caso muy especial. Se encuentra en la primera carta a los Reyes, capítulo 9, versículo 8.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón, dije primera carta de los Reyes, ¿verdad? No. Vamos a leer segunda de Samuel, perdón, hermanos. Segunda del profeta Samuel. Vamos a ver un caso muy particular de una persona muy especial, hermanos. Segunda carta de Samuel, capítulo 9, versículo 8. El segundo libro, no es carta, el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Está hablando de un hombre que la Biblia lo menciona como Mefiboset. ¿Quién era este hombre? Este hombre era el nieto del que fue el primer rey de Israel llamado Saúl. Este hombre, Mefiboset, mire lo que dice en el capítulo 9 de en el segundo libro de Samuel, versículo 8, dice, y él inclinándose delante del rey David, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires o para que mires a un perro muerto como yo? El nieto del que fuera el primer rey de Israel llamado Saúl viene delante del rey David y su expresión que le da a David dice, David, ¿quién soy yo para que me mires? Yo no soy más que un perro muerto. ¿Ustedes han mirado un perro muerto? Todos lo han mirado, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que causa un perro muerto? Causa repulsión, ¿verdad? Causa repulsión. Usted lo mira y le da la vuelta, ¿verdad? No pasa ahí mirándolo, ¿verdad? Sino que se da la vuelta. ¿Por qué? Porque muchas veces ya despiden un mal olor. Pero viene aquí el que fuera el nieto de un rey y mire cómo estaba su autoestima de él. Hasta qué grado de bajeza llegó su autoestima. ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto? Eso es lo que soy, es lo que le está diciendo. Este muchacho, este hombre, siendo el nieto de un rey, miren lo que expresa, lo que había en su corazón. ¿Por qué había eso? Ese hombre dice que era un hombre lisiado, no podía caminar, derivado de que de un accidente que tuvo cuando él era un bebé. La nana que lo cuidaba dice que se tropezó, se cayó y lo tiró. Y de motivo de ese golpe, de esa caída, él quedó lisiado para toda la vida. ¿Qué fue lo que hizo Mefiboset? Todo el tiempo vivió escondido, arrinconado, olvidado, siendo el nieto de un rey. ¿Y qué es lo que dice? ¿Quién soy yo para que me mires como me estás mirando? Yo no soy más que un perro muerto, un perro muerto en vida. Ese era el autoestima que tenía de sí mismo. ¿Cuántas de las veces nosotros nos sentimos menospreciados? ¿Por quién? Nos menospreciamos nosotros mismos. ¿Por qué razón? ¿Sabes qué? No, es que tú estás muy feo. Es que tú estás muy fea. Es que tú estás prieto. Es que tú estás güero. Es que tú estás gordo. Es que tú estás flaco. Es que tú estás chaparro. Es que tú estás alto. Es que tú. ¿Cuántas de las veces nosotros venimos cargando eso que alguna vez nuestros propios padres, ¿a cuántos de ustedes no les pusieron apodos? ¿A cuántos de nosotros no nos pusieron apodos? A veces que eran apodos cariñosos, ¿verdad? Pero a veces no, ¿verdad? Y muchas veces eso, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos marca de por vida. Toda la vida vivimos creyéndonos inferiores a los demás. Yo siempre les he dicho a toda mi familia, a mis hijos, desde que eran pequeños, mis hijos, ustedes nunca se sientan superiores a nadie. Nunca jamás se sientan inferiores a nadie, porque nosotros todos somos creados de la misma manera.
Todos somos creados, nadie es superior a nadie, porque va a llegar el día en que usted y yo, tanto vamos a sufrir los pobres como los ricos, los feos como los guapos, todos vamos a pasar por momentos difíciles. Cuando llegue el momento de la muerte, todos se van a ir sin importar que sean los hombres más ricos del mundo, los más guapos del mundo, los más famosos, todos nos vamos a morir, todos somos iguales, nadie es superior a nadie, pero nosotros mismos muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Categorizamos a la humanidad. ¿Por qué? Porque aquel tiene dinero, porque aquel está más elegante, se viste más elegante, está más guapo. Nosotros nos sentimos inferiores a ellos. ¿Por qué tiene que sentirse inferior a ellos? ¿Por qué tiene que sentirse superior a ellos? Si todos somos creados de la misma manera delante de Dios, todos nos creó de la misma y todos vamos al mismo lugar, dice la palabra de Dios. Pero aquí vemos el caso de este hombre que vivía con ese dolor y ese sufrimiento. Ahora, hermanos, nosotros los que caminamos de la mano de Dios, ¿será que ustedes no van a pasar por ese problema? Sí. Los voy a invitar a que leamos. Ahora sí, miren, vamos a ver lo que pasó con uno de los profetas más famosos de la Biblia. Y les voy a invitar a que abran su Biblia en la primera carta de los Reyes, o primer libro de los Reyes. Carta. Tengo que quitarme eso de la boca. ¿Verdad? Las cartas fueron las de los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ¿verdad? Esas son las cartas. Estos son libros. El libro de la primera de Reyes. Vamos a ver lo que dice el libro de la primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver lo que dice un versículo 4. Miren, aquí está hablando de un hombre que se llamó Elías. Este hombre fue un profeta de Dios, amados hermanos. Este hombre no vio la muerte. Este hombre no se murió. ¿Saben lo que pasó con este hombre? Este hombre dice en la Biblia que él fue absorbido, fue succionado, fue levantado en vida como un ser humano, lo levantó. La Biblia dice que vino un carro de fuego. Un carro de fuego. ¿Por qué dice la Biblia un carro de fuego? Porque en aquel tiempo no se conocía lo que usted hoy conocemos como los ovnis, ¿verdad? O los platillos voladores. ¿Alguien de ustedes me ha escuchado eso? Yo ahorita lo he escuchado, ¿verdad que sí? Inclusive salen ahí unos muñecos medios monstruosos y dicen que son extraterrestres y que vinieron en un platillo volador, ¿verdad? La palabra de Dios en aquel tiempo no conocían eso. Entonces, ¿qué es lo que decían? Carros de fuego. ¿A qué se refiere cuando habla carros de fuego, hermanos? Estaban mirando el fuego saliendo de esas naves especiales o esas naves espaciales. Elías fue uno de los hombres, dice la Biblia, que mientras iba caminando con otro profeta llamado Eliseo, dice que iban caminando, en el camino iban platicando y de repente se apareció una nave extraterrestre y lo que hizo fue que lo succionó, lo levantó y lo metió dentro de la nave y desapareció. Pero este hombre llamado Elías, que no vio muerte, siendo un profeta de Dios, mire lo que él mismo expresó en un momento de su vida. Dijimos 19 del libro de Primera de Reyes, versículo 4. Dice de la siguiente manera, y Elías y él se fue por el desierto, dice, un día de camino, o sea que caminó un día dentro del desierto, dice, y vino y se sentó debajo de un árbol que se llama enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Llegó un momento en que este profeta de Dios que había hecho tantos milagros, si usted lo busca en la Biblia, va a mirar cuántos milagros hizo. Pero llegó un momento de su vida, llegó una etapa en su vida en el cual él ya no quería seguir viviendo. ¿Por qué? Porque estaba aterrorizado. Una mujer diabólica, satánica, llamada Jezabel, iba detrás de él y ella había jurado por sus dioses que en ese día ella iba a matar a este profeta. Entonces él, un profeta de Dios que momentos antes, él había visto la presencia de Dios descender mientras ofrecía
un holocausto, ofrecía una ofrenda a Dios. Él mismo miró la gloria de Dios descendiendo y sacando toda esa carne, todo ese animal que él había sacrificado como una ofrenda a su Dios. Ese ser que había matado momentos antes a 450 sacerdotes de Baal, del Dios de esta mujer jezabélica. Ahora miren, huyendo en el desierto con un miedo, con un pavor, con un terror, escondiéndose de esta mujer. Viene y llega delante de Dios y levanta su oración: Señor, quítame la vida. ¿Por qué no se quitó la vida a él? ¿Saben por qué? Porque era un profeta de Dios. Y la Biblia dice claramente que ningún suicida, nadie que se quite la vida va a entrar en el reino de los cielos. Nadie va a entrar en la vida eterna. Porque el único que nos dio la vida, Él es el único que nos las puede quitar. Si usted se quita la vida, tú, hermana, hermano, amigo, amiga, que estás mirándonos a través de las redes sociales, si tú te quitas la vida, la palabra de Dios dice que no tienes parte ni suerte con Dios. Porque el único que no las puede quitar es Dios. Ni usted puede quitarle la vida a alguien, ni nadie me puede quitar la vida a mí. Porque va a llegar un día, dice la Biblia, en que se van a presentar delante del justo juicio de Dios para recibir lo que hicieron. Todo se va a pagar. Quizás no lo paguen en esta vida, pero viene el día en que el juez de jueces va a dictar sentencia contra cada uno de nosotros. Lo va a hacer en su día. Amén. Pero viene Elías y dice: quítame la vida, Señor. Ya no quiero seguir viviendo. Hasta aquí, hermanos, que un profeta de Dios esté diciendo eso. ¿Qué es lo que ha visto usted? ¿Qué es lo que he mirado yo? Yo no he mirado lo que miró Elías. Yo no he hecho lo que hizo Elías. Yo no lo he hecho. Pero sabe una cosa, ha llegado un momento en que lo mismo que Elías, también le tuve que decir al Señor: ya no le veo sentido a la vida. Estoy viviendo de más. Ya no quiero seguir viviendo. ¿Qué es lo que hace Dios? Viene y me consuela, viene y me levanta, viene y me alienta y a seguir caminando otra vez igual que Elías. Eso fue lo que hizo con él. Viene Dios y lo levanta, lo restaura y sigue caminando hasta el momento en que viene Dios y él mismo se lo lleva. ¿Cuántas de las veces, amados hermanos, vuelvo a repetir? Nosotros juzgamos, miren, hace unos años atrás, yo vivo en el estado de Georgia. En Atlanta había un pastor de una congregación demasiado extensa, grande la congregación, un pastor bautista. Este pastor un día envió a su esposa por delante, le dijo: ¿sabes qué? Vete al templo, yo enseguida llego allá. Pero pasaron las horas y no llegaba el pastor. Y la esposa, preocupada, se regresa a la casa. Y lo que encuentra es a un cadáver con una laceración en la cabeza. Él mismo se quitó la vida. Un pastor de Florida, Miami, Florida, exactamente hizo lo mismo. Un pastor de Minnesota exactamente hizo lo mismo. Pastores en Brasil han hecho lo mismo. Y yo digo: ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Jesús que les dice: vengan a mí, tráiganme sus cargas, tráiganme sus problemas, tráiganme sus necesidades, yo los voy a hacer descansar? ¿Cómo puede ser posible que un pastor de Dios se quite la vida? Hermanos, que nunca pase eso por sus mentes. Que nunca pase eso por sus vidas. Siempre cuando ustedes se encuentren en una situación en la cual ya no pueden caminar, ya no pueden seguir, doblen sus rodillas. Viene la palabra de Dios a través del profeta Jeremías y dice: clama a mí, clamen a mí. Yo te voy a responder, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor, amados hermanos. Vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios que Él puede compadecerse de usted y de mí, porque Él mismo, ve lo que dice Isaías, Él mismo experimentó lo que usted y yo estamos experimentando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es precioso el Señor.
Y por eso les digo, hermanos, miren, la religión, ¿a dónde los lleva? ¿A dónde nos lleva la religión? ¿Sabe qué a dónde nos lleva? A ser una partida de hipócritas. No queremos ser parte de eso. ¿Verdad que no, amada? La religión, eso es lo que hace. Miren, yo soy el pastor mientras estoy predicando, pero una vez que salgo de aquí, yo soy un hombre como cualquier otro. Así es que no me juzgue, ¿ok? Porque soy un hombre como usted. Ese no es el pastor de Dios. El pastor de Dios dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, nunca jamás va a ser igual que todos los demás. Nunca jamás vamos a ser igual de lo que éramos antes de venir a Dios. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es una transformación total, completa del ser humano. Por eso les digo, la religión no, la religión lo que hace es una bola de hipócritas que mientras usted está en la reunión, en donde quiera que vayan, se están santiguando y todo, pero salen de ahí y vienen siendo los mismos. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que creó los cielos y la tierra, ese no es el Dios que ellos tanto mencionan. No, el Dios de nosotros dice que tenemos que ser diferentes a todos los pueblos. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Porque Dios transforma al ser humano en su totalidad, lo transforma en su modo de pensar, lo transforma en su modo de actuar, lo transforma en su modo de vivir. Él nos transforma totalmente. No podemos ser igual a como éramos antes de venir al conocimiento de su palabra, al conocimiento del Señor. Por eso viene Jesús y dice, vengan a mí, vengan a mí. ¿Para qué nos dice que vengamos a Él? Sino para cambiarnos, para transformarnos, para ayudarnos, para alentarnos, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Ahí mismo, en el libro de Isaías, amados hermanos, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías nuevamente. Vamos a ver lo que dice el capítulo 61 del libro de Isaías. Vuelvo a repetir, hermanos, Isaías fue un profeta que él profetizó 700 años antes de Cristo, 740, 750 años. Capítulo 61, versículo 1 de Isaías. Mire lo que dice el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió. El Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo este versículo aquí? ¿Quién es el Espíritu del Señor, hermanos? Es el Espíritu Santo. Oiga lo que dice Isaías, hablando por el Espíritu Santo, hablando de Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, está sobre mí, me ungió. Ustedes saben lo que es ungir, ¿verdad? No es lo mismo ungir que uncir, ¿ok? Acuérdense, hay que hacer la diferencia. ¿Cuántas de las veces nosotros que trabajamos en el campo, cuando vamos ¿cómo se dice? A poner un par de animales, de bestias, con el yugo, ¿verdad? Eso se dice uncir, ¿verdad? Uncir. Vamos a uncir la yunta de bueyes. Vamos a uncir la yunta de caballos. Eso es uncir. Pero aquí dice, me ungió. ¿Qué es ungir? Miren, cuando el pueblo de Israel nombraba a un rey, lo que hacían era ungirlo. ¿Qué es ungir? Ungir es derramaban aceite sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque el aceite es un prototipo del Espíritu Santo de Dios. El aceite es un prototipo de la santidad. El Espíritu de Dios me ungió a mí, dice el Señor Jesús, dice, me ha enviado a predicar buenas noticias. Dice, a los abatidos. ¿Quién es una persona abatida, hermanos? ¿Cuántas de las veces ustedes han oído hablar, por ejemplo, de una guerra?
¿verdad? Una guerra. ¿Qué es lo que dicen? Por ejemplo, hoy tenemos la guerra de Israel contra Hamas, tenemos la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen las noticias? Abatieron a 350 soldados. ¿Qué cosa quiere decir abatir? Abatir quiere decir acabar con ellos, ¿verdad? Los acabaron, los destruyeron. Pero viene aquí Jesús y dice, me ha ungido para venir a traerles vida, sanidad, salud a los que están tirados, a los que están abatidos, a los que ya no tienen esperanza, a los que ya no tienen una ilusión por vivir. Para eso me envió el Señor. ¿Para qué? Para darle vida a esa gente que ya no puede más. A esa gente que ya no sabe qué hacer, a esa gente que se le ha cerrado el mundo entero, a eso me envió el Señor. Dice aquí, lo está diciendo Isaías, hablando del Señor Jesús. No está hablando de mí, está hablando de Jesús. A sanar, dice, a los abatidos, a darles buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón. Hermanos, ¿a quién se venda? ¿No se venda a una persona que está herida? ¿Verdad que sí? A una persona que está herida es a la que se le pone vendas. ¿Para qué? Para que esa herida no se contamine, para que esa herida sea sanada, no sea alterada por medio de microbios, de polvo, ¿verdad? De cosas que le pueden perjudicar. Entonces, a vendar, dice, es lo que dice Jesús, a vendar a los quebrantados. ¿Quiénes son los quebrantados? No son los que están despedazados. No son los que ya no quieren ya vivir. Los que no tienen esperanza. Él me mandó a vendarlos. ¿Para qué? Para que sean sanados, para que sean libertados, para que sean nuevamente levantados para mirar lo hermoso que es la vida. Si yo les pregunto a ustedes, cuando todo está en bonanza, cuando todo está en paz, ¿usted quiere morirse? No. ¿Quién se quiere morir? ¿Verdad que nadie? Ni pasa siquiera por la mente. ¿Verdad que sí? Ni pasa por la mente, ¿verdad, hermana? ¿Por qué? Porque miramos que la vida tiene sentido. ¿Verdad que sí? Miramos que hay una razón para vivir. Usted no tiene problemas, usted está en paz, usted está bien. Pero cuando eso sale de nuestras vidas, vuelvo a repetir, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, cuando viene la crisis, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que usted y yo hacemos? ¿O qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Verdad? Lo que queremos hacer es lo que dijo el profeta Elías, ¿verdad que sí? La palabra de Dios nos menciona también de otro profeta llamado, yo creo que ustedes lo han de conocer muy bien, llamado Jonás. Jonás el desobediente, dice la hermana, ¿verdad? El rebelde, ¿verdad, hermanas? Diríamos. El rebelde y sin causa. ¿Verdad que sí, amada hermana? Mire, ese Jonás, por ahí dicen algunos que se lo tragó una ballena. La palabra de Dios dice que a Jonás se lo tragó un pez muy grande. No menciona qué pez fue. Ya lo busqué yo en la Biblia hebrea y no menciona el tipo de pez. Solo fue un pez. Pero Jonás era un profeta de Dios. Era un profeta rebelde, hermanos. Dios lo mandó a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive. ¿Y sabe lo que decía Jonás? Yo no quiero ir a predicarles. Esa gente no merece que les prediquemos, porque son lo peor de la tierra, son nuestros enemigos. Yo no quiero. Y le dice Dios, vete y predícales. Vete y predicas. No quiso ir hasta que Dios lo sumergió en medio del mar. ¿Qué tipifica el mar? El mar tipifica problemas. Dice que cuando estuvo dentro del pez, después de 3 días, hermanos, clamó a Dios, dando otra oportunidad, Señor, ya no voy a ser rebelde. Y dice la palabra que el pez salió y vomitó a Jonás en tierra firme. Pero después de eso, viene Jonás y empieza a reclamarle a Dios, mátame.
Ya no quiero vivir. Mátame. Si usted lee el libro de Jonás, usted va a encontrar ahí, en el capítulo 4, mátame, yo no quiero vivir, Dios. Yo no quiero existir. Mátame. Un profeta de Dios más y queriendo que Dios lo matara. ¿Por qué? Porque el problema que Jonás tenía era un problema que ya no podía seguir cargando con él. Ya no quería seguir. Dios estaba con él. Dice que Dios, mire, tantos favores. Si usted léalo, está muy interesante ese libro. Muy bonito. Dios teniendo compasión de Jonás como lo hizo con Elías. Ese mismo Dios, amados hermanos, es el mismo Dios que ustedes y yo tenemos. Es el mismo Dios que tú, amado hermano, amada hermana, tienes. Tu amigo, amiga, quiere que lo conozcas. Ese es el mismo Dios, que cuando el problema llegue a nuestras vidas, no tratemos de solucionarlo nosotros, no trate de solucionarlo usted, porque si usted lo va a solucionar, usted lo que está haciendo, está atándole las manos a Dios. Primeramente venga y preséntele el problema a Dios. Señor, mira mi necesidad. Mira mi problema, mira que ya no puedo, mira que ya no le encuentro sentido, ya no quiero seguir viviendo como decía Elías, como decía Jonás, ya no quiero. Ayúdame. Y ustedes se van a dar cuenta cómo Dios, de una forma sobrenatural, Él va a glorificar su nombre en medio de su necesidad. ¿Por qué tiene que quitarse la vida usted? ¿Por qué tienes que quitarte la vida tú? ¿Por qué tienes que recurrir al suicidio como la única solución para tu problema y tu necesidad? ¿Por qué tienes que recurrir al alcohol y a las drogas para poder escapar de ese momento que estás experimentando? Si tú eres una persona que has estado bajo la adicción del alcohol o de las drogas, ¿sabes una cosa? Viene Jesús y te dice también a ti, amigo, amiga, hermano o hermana, vengan a mí los que están cargados, los que están cansados, los que ya no quieren seguir viviendo así. Vengan a mí. No sigas en esa vida, no sigas en ese problema, no sigas en esa actitud, no sigas desperdiciando tu vida. Ven a mí y yo te haré descansar. Amados hermanos, vuelvo a repetir, no por el hecho de que conozcamos a Dios, de que usted se llame cristiano, ya no va a tener problemas. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchas son las aflicciones del justo. Mas de todas esas aflicciones, miren, tenemos a un ser que se llama Dios. Ese ser que dice a través del apóstol Juan, tanto amó al hombre, tanto amó a la humanidad, tanto la ama, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese ser del cual Dios está testificando se llama Jesús. Y ese es el mismo que nos está diciendo a nosotros, vengan, denme sus cargas, denme sus problemas, denme sus necesidades, no carguen con ellos. ¿Por qué? Porque ya para eso vino Jesús. Así lo dice Isaías. Él vino a cargar. Él llevó, dice, todos nuestros dolores. Él llevó todas nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él a eso vino. Jesús no vino para que usted y yo vayamos en el mes de marzo, en Semana Santa, ahí detrás de una cruz y de un muñeco colgando. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia, dice la palabra, es que Él está sentado a la diestra del Padre. Él está ya sentado vivo y está mirándolo a usted, me está mirando a mí. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo clamemos, nosotros podamos, dice la Biblia, recibir oportuno socorro a nuestra necesidad, a su problema. Para eso es que está Jesús. Él no está crucificado, Él no está clavado en una cruz, Él está vivo y Él está oyendo y Él está en medio de nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. Amén.
Entonces vuelvo a repetir lo que dice el versículo 1 del libro 61 de Isaías. Dice, para dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hermanos, ¿cuánta gente, vuelvo a repetir, vive encarcelada en paradigmas, vive encarcelada en cárceles que nosotros mismos creamos? Vuelvo a repetir, ¿cuántas de las veces usted pudiendo ser una persona sobresaliente, cuántas de las veces nosotros pudiendo ser personas sobresalientes, mire, llega el momento en que ustedes mismos se menosprecian, ustedes mismos se menosprecian? ¿Por qué tenemos que vivir una vida de menosprecio, como lo mencionó Mefiboset? ¿Por qué nosotros le perdemos sentido a la vida? Si Jesús mismo nos está diciendo que Él vino a libertar, a darle libertad a los cautivos, a abrir la cárcel de los presos. ¿Presos en qué? Miren, yo estuve desde joven en Estados Unidos. Llegué como cualquier otro inmigrante, indocumentado. Llegué allá sin hablar el idioma. Llegamos a una nación donde todo es distinto a México. Las costumbres, todo es diferente, ¿verdad? Y fui una de las personas que no conocía a Dios cuando me fui para allá. Yo no conocía a Cristo. Yo tenía una religión, pero yo no conocía al Señor como lo conozco ahora, como los conocen ustedes. Llegó el momento en que conocí al Señor y mi vida cambió totalmente. Mi vida dio un giro de 180 grados. Y desde que conocí al Señor, yo siempre tuve esto en mi mente. Si yo estoy aquí, si Dios permitió que yo llegara a este lugar, fue con un propósito. Yo no voy a estar trabajando toda la vida en el mismo lugar. Yo quiero sobresalir. Y gracias a Dios, que Dios siempre me dio gracia para tener trabajos donde no ganaba mucho, pero eran trabajos muy bonitos, que siempre los disfruté, mis trabajos. Siempre los disfruté. ¿Por qué? Porque Dios mismo me abría puertas, me abría caminos. ¿Saben algo? El lema que yo usaba: si aquel puede hacer eso, yo lo puedo hacer. Yo no trabajé en el campo, hermanos, porque fui muy flojo. Fui muy perezoso, ¿verdad? Y a mí no me gustó el trabajo del campo porque era un trabajo muy matado. Intenté hacerlo, pero estaba llorando en el campo yo. Un hombre de 20 años. Yo estaba llorando mientras andaba cortando uvas allá en el estado de California. Miren, terminaba, miren, parecía robot como caminaba del dolor. Y yo dije, no, este trabajo no es para mí. Me regresé a la ciudad. Porque yo no quería ese trabajo. Ese no era para mí. Yo era muy flojo, les digo. Hay gente que es muy trabajadora. Yo los admiro, a hombres y mujeres que se andan partiendo de la espalda trabajando en el campo. Yo los admiro a esos hombres, a esas mujeres, y los bendigo y oro a Dios por ellos, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay gente que es perezosa como yo, ¿verdad? Y no me gusta el trabajo rudo, me gusta el trabajo fácil. Y eso fue lo que siempre busqué y eso fue lo que siempre tuve, gracias a Dios, hermanos. Pero yo siempre decía esto: yo no me voy a conformar con lo que soy. Yo quiero algo más. Siempre quería algo más. Y siempre logré, gracias a Dios, lo que yo quise, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros lo amamos, dice, si amamos su palabra, Él te complacerá con las peticiones de tu corazón. Eso es lo que dice la palabra. Hermanos míos,
¿A dónde voy con todo esto? Miren, la solución a todos nuestros problemas, a todas sus necesidades, no está en lo que ustedes poseen. Usted no puede tener ni un peso en su bolsa quizás en esta hora. Quizás no puede tener un carro, no puede tener lo que usted quizás necesite en este momento. Pero ¿sabe una cosa? Dios, que es un ser sobrenatural, de alguna manera, yo les garantizo que Él les va a proveer. Lo ha hecho conmigo, no una vez, lo ha hecho infinidad de veces, hermanos. Cuando usted esté a punto de perder toda la esperanza de vivir, clama a mí y yo te responderé. Muchas de las veces nosotros creemos que la muerte, que la enfermedad es motivo para que nosotros decaigamos. ¿Sabe lo que dice la Biblia de la muerte, hermanos? Le vuelvo a repetir, yo no me quiero morir. ¿Usted se quiere morir? No, ¿verdad? No. No se quiere morir, ¿verdad que no? Cuando diga mi padre, vamos. Pero dice la Biblia que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Dice la Biblia, cuando un justo muere, la gente no entiende, el mundo no entiende. ¿Qué es lo que hace? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y nos damos y nos azotamos en el suelo, golpeamos el ataúd. Se fue mi papá. ¿Verdad que sí? Queremos sacarlos de la caja. Dice la Biblia, nadie entiende que cuando un justo perece, dice, le es arrebatado al dolor y al sufrimiento a un justo para entrar en el gozo de su Señor. Aún la muerte, dice la palabra de Dios, es bien vista por Dios. Dios anhela que usted y yo salgamos de esta tierra para ir a reunirnos con Él. ¿Por qué? Por ese amor que yo le tenemos a Él. Él lo único que quiere para usted y para mí, dice la Biblia, es lo bueno, es el bien para usted y para mí. Y aún la enfermedad y la muerte, aún ahí está Dios con usted y conmigo, amados hermanos. Usted no tiene que aterrorizarse o atemorizarse cuando hay ese momento, ¿verdad? Tenemos que mirarlo como Dios lo mira. ¿Qué es lo que decía Jesús? No teman al que mata el cuerpo. ¿Qué pueden hacer después de eso? Si la enfermedad mata el cuerpo, ¿qué puede hacer la enfermedad después de eso? Nada, ¿verdad? Más bien teman al que puede matar, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es lo que dice Jesús. Pero bueno, yo me estoy desviando, más hermanos. Lo que quiero que ustedes entiendan es que para todo Dios tiene una solución, ¿ok? Así es que en el nombre de Jesús, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, tú que nos estás mirando a través de las redes sociales, yo te invito a que analices, igual que a la iglesia aquí presente, a que analicen en qué condición espiritual se encuentran ustedes. ¿Has pensado en el suicidio? ¿Le has perdido el amor a la vida? ¿Ya no deseas seguir viviendo? Porque los vicios que tienes te están encarcelando, porque crees que a nadie le importas, porque no hay nadie que se interese en tu vida. Yo te invito en el nombre de Jesús, te invito con todo mi corazón, ven a Jesús, ven a mí, dice la palabra, lo leíste junto conmigo, ven a mí todo el que esté cargado y cansado, yo te voy a dar descanso, ven a mí. Yo no sé si algunos de ustedes quisieran que en esta mañana yo orara por ustedes, ¿verdad? O si tú también, hermano mío, hermana mía, amigo, amiga, que nos estás mirando, quisiera que orara por ti. Yo quisiera con mucho gusto orar por ti. Y no es que mi oración vaya a ser un milagro en tu vida. Mi oración no va a ser un milagro en tu vida. Lo que sí va a ser mi oración es que va a clamar a Dios para que tenga misericordia de ti como tenga misericordia de cada uno de ustedes, amados hermanos. ¿Habrá aquí alguien que quisiera que orara? Amén, hermano.
¿Alguien más que quisiera que orara por usted en esta mañana? No hay nadie más. No hay nadie más. Si no hay nadie más, amén, hermana. Vamos a orar por ustedes. Nadie más. Vamos a ponernos de pie. Ayúdenme, hermanos. Ustedes, los que no tienen esa necesidad, vamos a orar por nuestros hermanos y al mismo tiempo vamos a orar por aquel hermano, aquella hermana, aquel amigo, aquella amiga que está detrás de esa pantalla que nos está mirando. Ayúdenme a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en esta mañana yo he expuesto tu palabra, Señor amado. Tú me la diste para traérsela a tu iglesia, a tu pueblo, a mis amigos, amigas que nos están mirando. Y yo en esta hora, Padre, junto con mis hermanos, oramos por la necesidad de nuestros hermanos más que han presentado en esta mañana, Señor. Tú conoces su necesidad, yo no la conozco. Tú conoces cuál es el problema que ellos están pasando junto con aquellos hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales, Señor. Hoy en el nombre de Jesús suplicamos, Dios amado, en esta unidad con esta iglesia, Señor, por esa necesidad, Señor. Ten misericordia de nuestros hermanos, ten misericordia de esa gente que está clamando en este momento junto con nosotros, porque han perdido, Señor, toda fe, toda esperanza por la vida, no quieren seguir viviendo, han tenido problemas, tienen problemas, Señor. Hoy en esta mañana nosotros hemos mirado la invitación que tú mismo nos haces a través de tu palabra. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Pues tu palabra es una palabra infalible, palabra de Dios, Señor, y creemos a ella. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vas a responder, Señor, conforme a tu soberanía, conforme a tu corazón, a esa necesidad. Pero lo que yo he predicado en esta mañana es lo que yo he mirado, lo que yo he vivido, lo que he experimentado por medio de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad. Y eso es lo que he estado transmitiendo, Señor, también. Gracias, Padre, por tu respuesta, porque sé que es una respuesta favorable, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que solamente en ti hay libertad, solamente en ti hay vida eterna, solamente en ti hay perdón de pecados, solamente en ti hay fe, solamente en ti hay esperanza y en nadie más fuera de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Aleluya. Amén. Amados hermanos, antes de despedirnos, ¿verdad? Yo quisiera que nuevamente miráramos aquí una pasadita, ¿verdad? Nuestros hermanos, porque por el momento voy a estar un poquito ausente nuevamente, quizás regrese en unas 3 semanas, primeramente Dios, ¿verdad? Pero que nos despidamos, ¿verdad? Con un saludo a todos los hermanos que nos están mirando. Allá, miren, ustedes saben que cada semana hay un grupo grande de hermanos que nos están mirando, aproximadamente a veces que registran a 200, 300, hasta 700 y tantas personas que se han estado enlazando con nosotros. Así es que les mandamos un fuerte saludo a todos los que nos están mirando. Amén, hermanos. Si pueden mandar un saludo a todos, que Dios los bendiga y con el favor de Dios pronto nos estaremos mirando. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, donde quiera que usted nos mire. Que Dios les bendiga, que la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.